Muy buenas tardes, bueno, todavía buenos días a todos y muchísimas gracias por estar hoy aquí en esta mesa y sobre todo también por asistir a este 23 Congreso Nacional Farmacéutico. Ya sabéis que en esta mesa vamos a abordar un tema que es de enorme actualidad y que además tiene una gran relevancia para acometer con éxito uno de los principales desafíos que tenemos y a los que se enfrenta nuestro sistema sanitario, que son los determinantes sociales, y cómo estos causan, en última instancia, la equidad en el acceso a la salud. Para ello, tenemos la gran suerte de contar con la participación de grandes ponentes, expertos en este ámbito y para no perder mucho tiempo, porque yo creo que lo importante va a ser el debate que se genere posteriormente, os presento rápidamente a las personas que nos acompañan en esta mesa. A mi derecha, Javier Padilla, secretario de Estado, licenciado en Medicina. A mi izquierda, Kilian Sánchez San Juan, que es portavoz de la Comisión de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado. Lars Eick Söderlund, vicepresidente de la Federación Internacional Farmacéutica. Natalia Peiró Pérez, que es secretaria general de Cáritas. Y Jaime Jesús Pérez, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Durante esta sesión también nos va a acompañar Claudia García Bad, Policy Officer del Instituto de Salud Global de Barcelona y principal autora del estudio Determinantes sociales de la salud, abordaje desde la visión de la sociedad civil, que también presentaremos en el transcurso de esta mesa. Bueno, en principio, pues agradeceros muchísimo a todos vosotros vuestra presencia en esta mesa y que creo que va a ser bueno, pues una mesa importante porque por el componente social que tiene. Es una mesa amable en la que vamos a poder hablar de todo aquello que hacemos en la farmacia, pero dejadme que haga una primera reflexión y creo que compartiréis conmigo pues, las cosas que os voy a contar ahora. Se suele decir que, bueno, pues que la muerte nos trata a todos por igual. Una vez que llama a nuestra puerta, ni discrimina ni por motivo de sexo, ni de posición, ni género, ni oficio, y además, irónicamente, son esos mismos motivos los que determinan que de forma decisiva el tiempo y la forma en la que ésta aparece. Tenemos un gran ejemplo que yo creo que es muy reciente y que nadie puede olvidar ni olvidaremos en mucho tiempo, y fue lo que vivimos durante la pandemia por COVID-19, la mayor crisis, por supuesto, sanitaria del último siglo, que supuso un shock colectivo y sin precedentes. Pero sabemos que no afectó a todos de la misma manera. Solo por poneros un ejemplo, hoy en día está demostrado que aquellas personas que vivían en zonas de rentas más bajas tuvieron más probabilidades de ingresar en unidades de cuidados intensivos y de fallecer dentro del hospital que las que residían en áreas de rentas más altas, solo por poner un ejemplo. Esta realidad revela la necesidad de crear nuevas medidas que reduzcan las brechas sociales y se dirijan a la causa última de la enfermedad, que es la inequidad. El Ministerio de Sanidad, como probablemente nos expondrá ahora Javier, en mayor profundidad ha asumido este reto situando los determinantes sociales como una de las piedras angulares de esta legislatura. Esto es un reto que, por otra parte, es global y multifactorial y cuyo abordaje requiere de la implicación de todos los agentes políticos, sanitarios, sociales y además de todos los recursos disponibles. Y, como no, la profesión farmacéutica es, sin lugar a duda, uno de ellos. Repetimos muchas veces que somos faro, somos foco, somos una herramienta que, sin duda, se nos tiene que utilizar para poder contribuir a la solución de estos problemas que vamos a plantear. Movidos por nuestra vocación de servicio, entrega y especialización en múltiples modalidades de ejercicio, no solo podemos aportar un gran valor a las estrategias que se desarrollen a este respecto, sino que tenemos la voluntad, como todos sabéis, todos los que estáis aquí, de hacerlo. Y además es que venimos demostrándolo en los últimos años, pues siendo siempre proactivos, intentando buscar soluciones. A esto además se suma esa capilaridad que caracteriza a la farmacia española, a la accesibilidad, a la confianza de nuestro modelo, que bueno, pues
siendo tantas como 22.220 farmacias y 56.500 farmacéuticos comunitarios, podemos dar fe de ello. Es una red, sabéis que es un dato que solemos repetir y contamos porque le damos mucha importancia, es una red por la que diariamente pasan 2,3 millones de personas y que constituye uno de los mayores sensores en la detección de vulnerabilidades y de problemáticas sociales. ¿Qué os voy a contar? Muchos de vosotros que estáis aquí y ejercéis en farmacia comunitaria, situaciones que nos encontramos día a día y que las vemos y que sabemos que tenemos esa capacidad de detectar y de poder solucionar un problema antes de que se genere algo más difícil de resolver. Somos conscientes de este enorme potencial desde el Consejo General y sabéis que lanzamos la estrategia social hace ya más de 2 años, con la intención de aglutinar y canalizar todo este trabajo que realizamos los farmacéuticos en favor de los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y de los derechos de las personas. Podemos y queremos hacer más por nuestras comunidades, por la sociedad, por los pacientes y, sobre todo, por los grupos vulnerables. Estamos dirigiéndonos a todos ellos y entonces os vamos a contar también que hemos puesto en marcha multitud de iniciativas que no buscan sino salvaguardar la salud y el bienestar de todas estas personas. Es el caso de nuestra estrategia y nuestra labor en materia de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, el compromiso en la creación y el acceso al conocimiento o las actuaciones en la detección y respuesta frente a situaciones de riesgo como la violencia de género o la soledad no deseada, entre otras muchas. Todos estos, como hemos dicho, son aspectos que de una u otra manera inciden en los mencionados determinantes sociales de la salud. También a estos está dirigido este segundo estudio que hemos llevado a cabo en el seno del Consejo Asesor Social de la Profesión Farmacéutica, que no es ni más ni menos ni más que un espacio colaborativo y participativo que nos acompaña, nos apoya en el desarrollo de la estrategia social y del que forman parte, además del Consejo General, 13 entidades de la sociedad civil. Gracias a la implicación de todas estas entidades y al trabajo decidido de IS Global, hoy presentamos un estudio que expone precisamente la manera en que aspectos como son la edad, el entorno, el lugar de origen, el de residencia, el género y las relaciones afectivos sexuales son factores decisivos de la salud, más incluso casi que el propio sistema sanitario. Es un informe que vais a poder consultar a través del QR impreso en el decálogo de recomendaciones que os hemos facilitado y en el que también se exponen 10 líneas de actuación cuya aplicación ayudaría a reducir las inequidades en salud. Claudia nos presentará ahora ambos documentos sobre los que debatiremos a continuación, como también lo haremos del papel de la profesión farmacéutica y de la red de farmacias para influir en los determinantes sociales y poder reducir las desigualdades que afectan especialmente a estos grupos más vulnerables a los que hacíamos referencia. Así que yo os he hecho una pequeña introducción de lo que va a ir esta mesa y ahora, sin más, no os como ni un minuto y Claudia, gracias, por favor. Hola, buenas tardes. Gracias, Cristina. Bueno, mi nombre es Claudia García Abad, trabajo en el Instituto de Salud Global de Barcelona, en el Departamento de Políticas y Desarrollo Global. Y bueno, a continuación voy a presentarles un estudio, el estudio Determinantes Sociales de la Salud, abordaje desde la visión de la sociedad civil, que hemos llevado a cabo en colaboración con el Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Vamos a empezar desde el principio. Aunque sí que es verdad que hubo un documento previo en la materia, a mí me gusta mucho usar este ejemplo, que es que en 1980 el Departamento de Salud y Seguridad Social de Reino Unido publicó el conocido como Informe Black, en el que se reconocían 2 hechos muy importantes, que son que la tasa bruta de mortalidad en la clase social más baja duplicaba a la de la clase social más alta y además vieron que las desigualdades estaban acrecentando con el tiempo. Esto que hizo fue, propició una tendencia en la investigación epidemiológica que se prolongaría durante décadas y que, en último término, lo que buscaría es desentrañar la manera en la que este tipo de factores sociales determinan la salud, llegando así a un concepto que es el de los determinantes sociales de la salud.
Pues bien, ¿qué son los determinantes sociales? La Organización Mundial de la Salud los define como las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana. Aquí vemos que no solo se está hablando de circunstancias individuales, sino que también se habla de fuerzas y sistemas. Pues estas fuerzas y sistemas no son otras que, por ejemplo, el sistema sanitario del lugar en el que viven las personas o la situación económica, ya sea global o regional, que puede ser de prosperidad o una situación de recesión o de crisis que exista en ese momento. Con esta definición nos vamos ya más a 2007, han pasado ya casi más de 30 años, y es cuando en 2007 la Comisión de Determinantes Sociales de la Organización Mundial de la Salud publica su marco conceptual. Aquí vemos los factores individuales que hemos mencionado, pues, que pueden ser sexo, raza o ingresos, pero también vemos esas fuerzas y sistemas que se mencionaban antes, además de otros factores psicosociales o conductuales. Vemos que los determinantes sociales son una red intrincada y compleja, cuyo estudio es igualmente complejo, por lo que para este informe que vamos a presentar hoy hemos compartimentalizado de alguna manera. El estudio del que vamos a hablar ha tenido 3 componentes principales, que han sido una revisión bibliográfica y una redacción de los informes, un análisis de políticas y elaboración de recomendaciones, y una puesta en común, como ha mencionado Cristina, y un proceso de revisión con el Consejo Asesor Social de la Profesión Farmacéutica, que está compuesto por múltiples entidades sociales. Este estudio lo hemos dividido, para ser prácticos, en un primer apartado en el que hablamos, pues, sentamos un poco las bases y contextualizamos lo que son los determinantes sociales de la salud en España, y luego 4 apartados monográficos en los que tratamos las inequidades en salud que afectan a personas mayores, que afectan a niños, niñas y adolescentes, que se derivan del lugar de residencia y del lugar de origen, y aquellas que se derivan del género y de las diversidades afectivo-sexuales. Por supuesto, y como verán cuando se aventuren a la lectura, estas divisiones no son para nada compartimentos estancos, sino que permean y se entrelazan de múltiples maneras. Aquí les dejo el código QR con el que podrán acceder al informe completo. No se preocupen, si ahora mismo no pueden hacerlo, lo volveré a poner más adelante. Doy un segundo. Ok. Dada la extensión del estudio y el tiempo acotado del que disponemos, lo que voy a hacer en esta presentación es dar unas pinceladas que yo lo que espero es que les animen a adentrarse en el informe. Estas pinceladas van a girar en torno a 4 conceptos o palabras clave, que son inequidad, interseccionalidad, bidireccionalidad y evitabilidad. Comenzamos con la inequidad. Las inequidades en salud son diferencias sistemáticas en las oportunidades que tienen distintos grupos poblacionales para lograr un estado de salud óptimo, llevando a diferencias injustas y evitables en los resultados en salud. Resultados en salud, por supuesto, nos referimos, pues, a fallecimiento o pues, el hecho de enfermar. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que las inequidades en salud son el resultado de que los determinantes sociales condicionen la salud de la manera en la que lo hacen, cuando además existen formas de evitar esto y encima son injustas. Entonces, para conocer un poco la raíz de las inequidades, una cosa que es muy importante es comprender cómo éstas se relacionan, interseccionan y se refuerzan mutuamente. Para ello, vamos a hablar primero de la interseccionalidad. Creo que la mejor manera de explicar lo que es esto es ejemplificarlo, y vamos a ver aquí un ejemplo bastante claro que se publicó en el informe SESPAS en 2020, que es que vieron que la mala salud mental es más prevalente en mujeres, con un 23,4% versus un 15,6% en hombres. Luego, al introducir en el análisis la clase social, lo que vieron es que los hombres de clase social más baja tienen un 52% más de prevalencia de mala salud mental que los de la clase social más alta. Sin embargo, vieron que en las mujeres de clase social más baja tenían un 105% más de prevalencia de mala salud mental que las de la clase social más alta. ¿Qué significa esto?
que tener clase social baja genera el doble de riesgo, por así decirlo, de presentar mala salud mental para las mujeres que para los hombres. Tiene un mayor efecto. Cuando hablamos de bidireccionalidad, que es otra de las palabras clave que he decidido para explicar las inequidades, tenemos el ejemplo, por ejemplo, de la violencia de género y la discapacidad, que tienen un vínculo bidireccional. Hemos visto, gracias a un informe de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, que las mujeres con discapacidad sufren violencia con más frecuencia que las mujeres que no presentan discapacidad, un 21% versus un 14%, y también sabemos que casi una cuarta parte de mujeres con discapacidad que han sufrido violencia por parte de parejas y exparejas, la discapacidad era derivada de esta violencia. Otro ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, la relación entre el abandono escolar y el nivel socioeconómico de una familia, porque sabemos que hay más abandono escolar en los niños que provienen de familias con niveles socioeconómicos más bajos. ¿Qué propicia esto? Pues que se genere un ciclo que se repita de una generación a otra. Entonces, esta interseccionalidad y esta bidireccionalidad pueden llevar a una cronificación y a una transmisión intergeneracional de la inequidad. Esto nos lleva a la última palabra que vamos a tratar hoy, que es la evitabilidad. Como vimos en la definición de inequidad, estas inequidades en salud son, por definición, evitables. Entonces, ¿cómo las podemos atajar? Pues a través de políticas sociales y de acción comunitaria. Aquí es un poco donde comienza la parte más de análisis, donde hemos intentado condensar en 10 recomendaciones las lecciones aprendidas en todo el informe. Aquí les facilito el código QR para que puedan acceder al decálogo. De todas maneras, me parece, si no me equivoco, que ya lo deberían tener. En cualquier caso, volveré a poner otra vez los códigos al final de la presentación. Vale. Y comenzamos con, casi diría, lo más importante, el fundamento de todo esto, que es incorporar el enfoque de salud en todas las políticas. Este enfoque lo que supone es tener en cuenta de manera sistemática la salud en todas las decisiones políticas, tratando en lo posible evitar impactos negativos y buscando además mejorar la equidad en salud, en la medida de lo posible. ¿Para esto qué debemos hacer? Pues debemos atender a las causas de las causas. Es decir, no quedarnos en que una persona tiene más riesgo de enfermedad cardiovascular por tener un nivel socioeconómico bajo, sino indagar en el origen de este condicionamiento. Por supuesto, una parte fundamental es la lucha contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos. Continuamos integrando los determinantes sociales en la investigación sobre salud. Sí que es cierto que en España somos uno de los países donde más se ha investigado sobre determinantes sociales y además es algo de lo que debemos estar muy orgullosos. Y también hay que tener en cuenta que sigue habiendo unas carencias en lo que es la materia de investigación sobre salud, por ejemplo, en la inclusión y representación de colectivos que a menudo quedan excluidos de los estudios, como por ejemplo siempre ha sido, bueno, históricamente ha pasado con la inclusión de las mujeres en los ensayos científicos, en los ensayos clínicos. Romper con la transmisión intergeneracional de la inequidad. Esto es fundamental. Creemos que la principal vía para hacerlo puede ser invertir en los primeros años de vida y fomentar la atención a la infancia. Y, por supuesto, esto pasa por garantizar la igualdad de oportunidades para evitar esta transmisión intergeneracional. A continuación, hablamos de fomentar las estrategias de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y protección social. Porque uno de los cambios más importantes que ha generado el modelo de determinantes sociales es el cambio de paradigma de la medicina, que antiguamente tenía un énfasis muy centrado en lo que era el binomio enfermedad-tratamiento, por así decirlo, y fue virando a un enfoque más de prevención y de promoción, que tenía en cuenta factores ambientales y estilos de vida. Aquí lo que queremos enfatizar es la necesidad de que esta promoción llegue a las personas más vulnerables. Es decir, que estas personas a menudo no tienen los recursos o la oportunidad de priorizar hábitos saludables en sus vidas y esto debe ser tenido en cuenta. Además, es imprescindible implicar a los distintos agentes sociales y sanitarios, como por ejemplo el caso puede ser de la farmacia comunitaria. También hablamos de priorizar las políticas de cuidados, porque cuando tengan la oportunidad de indagar en el documento verán que hablamos de manera bastante extensa de los cuidados. Los cuidados constituyen una parte muy importante de nuestro modelo social y a medida que envejezcamos más como sociedad, pues lo serán incluso más.
Reforzar la atención sanitaria, además, y sociosanitaria a las personas cuidadoras, estamos viendo que es importante porque cada vez el impacto negativo de los cuidados en la salud de las personas cuidadoras es más grande. Seguimos con la garantía a la accesibilidad del sistema sanitario para todas las personas. Esto es primordial, garantizar ese acceso y que sea universal, equitativo y gratuito. Además, es muy importante identificar y atajar barreras idiomáticas, funcionales, geográficas o administrativas. Lo siguiente que proponemos es respaldar el acceso a una vivienda de calidad y a entornos saludables. Esto es muy importante porque en el momento en el que vivimos, desarrollar políticas urbanísticas y medioambientales que mejoren la salud es muy importante porque la mala calidad del aire en zonas urbanas y especialmente en barrios de bajo nivel socioeconómico está teniendo unas consecuencias nefastas sobre la salud de los ciudadanos y especialmente la de los niños. Además, la vivienda digna y de calidad es imprescindible para la salud a todos los niveles. Es decir, la pobreza no debería privar de una vivienda y las personas que viven, por ejemplo, con discapacidad deberían poder convivir en entornos plenamente adaptados a sus diversidades. También proponemos asegurar unas condiciones de empleo y trabajo dignas, sobre todo en grupos de especial vulnerabilidad, fomentar la no discriminación y la posibilidad de conciliación, reforzar la atención a la salud mental, la detección de soledad no deseada y la prevención de violencia y odio por razón de género, raza o diversidad afectivo-sexual. Para la atención a la salud mental y la detección de soledad no deseada es vital fortalecer los mecanismos de prevención y detección para los cuales, una vez más, es imprescindible contar con todos los actores sociales y sanitarios, como puede ser la farmacia comunitaria nuevamente. La lucha contra el odio creemos que puede beneficiarse de un foco educacional en la infancia, facilitando una educación basada en la tolerancia y el respeto a la diversidad. Y por último, desarrollar planes de preparación frente a posibles crisis que impacten en la salud de las personas e incorporar la perspectiva de los determinantes sociales en ellos. Sabemos que las múltiples crisis que pueden afectar a la sociedad, tanto económicas, sanitarias, como la crisis climática, de la que ya estamos viendo los efectos, impactan desproporcionadamente en los colectivos más vulnerables. Por ello, es vital que estos planes de preparación prevean esto y actúen en consecuencia. Aquí les vuelvo a dejar nuevamente los códigos para que puedan acceder tanto al informe a la izquierda como al decálogo a la derecha. No sé si alguien... Les doy un segundo. ¿Vale? Y con esto termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu exposición. Yo creo que nos has hecho un resumen breve, pero muy bien documentado de este estudio. Yo les animo y os animo a todos a que de verdad dediquéis ese rato a leeros tanto el decálogo como el informe entero, porque como veis es muy profundo, está muy trabajado y además con todas estas organizaciones con las que hemos elaborado este estudio, con la ayuda, por supuesto, y sobre todo con la colaboración de IESE, hemos sacado unas conclusiones que os ayudarán a ver la relevancia y el posicionamiento que puede tener la farmacia en todo ello. Pero bueno, para profundizar en este estudio, ahora lo que voy a hacer es dedicar unas preguntas a los invitados que tenemos en esta mesa para que nos ayuden también a ver ese posicionamiento de la farmacia, a ver dónde nos ven, cómo nos ven, qué les parece que podemos hacer, porque como siempre les decimos, estamos a su disposición, estamos a disposición de todos. La farmacia está aquí para dar servicio y para dar ese valor y ayudar en todo. Vamos a hacer unas preguntas, os voy a hacer unas preguntas primero a todos y luego centraré dos de ellas ya más concretamente dada vuestra experiencia y vuestro ejercicio. La primera, que es para todos, voy a empezar por Javier. ¿Cuáles consideras que son los principales desafíos y barreras que existen para alcanzar la máxima equidad en salud? ¿Qué medidas o estrategias
se están llevando a cabo o se pueden implementar en cada uno de vuestros campos de actuación para reducir esas desigualdades o inequidades? Bueno, pues nada, antes de nada, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. A este respecto, yo creo que es muy conveniente traer una colación, una frase de Michael Marmot, que es un poco el gran pope de los determinantes sociales en salud y en concreto de las desigualdades sociales en salud, que dice algo así como que si los principales determinantes de salud son sociales, así tienen que ser también las soluciones, ¿no? Entonces, los principales retos a los que nos enfrentamos en términos de cómo abordar la equidad en salud realmente están fuera del marco de lo sanitario. Durante los últimos años de la pandemia, creo que podemos afirmar, sin mucho lugar a dudas, que alguna medida, como por ejemplo fueron los ERTE, tuvieron una capacidad de impactar sobre la salud mucho mayor que muchas de las que se tomaron dentro de las paredes de los ministerios de Sanidad o de las consejerías de Sanidad, ¿no? Entonces, creo que los principales retos se encuentran ahí. En el ámbito de lo sanitario, creo que el principal reto es una cosa que esperemos que deje de ser un reto en los próximos meses, que es tener un sistema sanitario que aún no ha conseguido restituir esa brecha de la universalidad que se rompió en el año 2012, que se parcheó en el año 2018 y que esperemos que próximamente podamos restituir del todo, ¿no? Y ahí engancho ya con las medidas que estamos llevando a cabo, que vamos a llevar a cabo desde el Ministerio. Por un lado, la recuperación de esa ley de equidad, en concreto de la parte de la universalidad, que consiga que toda persona que resida en nuestro país tenga acceso al sistema sanitario. Y además tenemos que intentar hacerlo desde una perspectiva en la cual no sea el propio sistema el que tiene que estar dando, digamos, los certificados de derecho, sino que eso tiene que ser algo mucho más fácil, por medio de declaraciones responsables, por medio de que el momento de la solicitud la persona ya tenga acceso de facto y lo que tenga que mostrarse después se muestre ex post, pero no ex ante, y creo que eso es algo fundamental de cara a cómo se relacionan las instituciones con la gente, ¿no? Por otro lado, también vamos a legislar sobre la evaluación de impacto en salud. La evaluación de impacto en salud es la operativización de lo que ahora se acaba de comentar, que es la visión de la salud en todas las políticas. No hay salud en todas las políticas si no evaluamos cuál es el impacto en salud que tienen las medidas. Eso también esperemos que sea ley. Y sobre todo lo haremos porque eso tiene que ir de la mano de otros ministerios, ¿no? La semana pasada estuve en Bruselas participando en un acto sobre trabajo y salud mental, básicamente abordando cuáles son aquellos aspectos relacionados con la precariedad laboral que impactan sobre la salud mental de la población y cuáles son las medidas que hay que tomar. Esas medidas tienen que ser tomadas desde otros lugares, que no son el Ministerio de Sanidad, pero tienen que ser tomadas de la mano del Ministerio de Sanidad para que la visión de la salud en todas las políticas esté en el centro, ¿no? Y por último, porque habrá mucho más tiempo para comentar más cosas y no me quiero comer más tiempo, una de las cosas que se va a poner en marcha en los próximos meses es la creación de la red de vigilancia en salud pública, y de ahí van a pender diferentes sistemas de vigilancia. Uno de los sistemas de vigilancia que va a pender de ahí está relacionado con los determinantes sociales y la equidad en salud. Estamos muy acostumbrados a vigilar en términos de enfermedades infecciosas. Hemos dado un pasito más a enfermedades no transmisibles, como por ejemplo puede ser el cáncer o enfermedades en el ámbito de la salud laboral, y queda ese pasito más allá en el cual también tener una vigilancia de lo que se llaman las causas de las causas, ¿no? Aquello que causa lo que posteriormente nosotros consideramos que es la causa más inmediata de la enfermedad. Muy bien, muchísimas gracias. Me encanta escuchar que muchas de las cosas que nos ha referido veo a la farmacia posicionada ahí. Tenemos ese estudio anterior del Consejo Asesor Social que hicimos que precisamente trataba del problema que es la salud mental y cómo se puede abordar. Así que, bueno, pues es muy interesante todo lo que nos has referido. Kilian, con la misma pregunta, ¿eh? Bueno, pues antes que nada, gracias al Consejo General de Farmacéuticos por la invitación a este acto, especialmente a Jesús y a Raquel. Esta mesa yo creo que es el fiel ejemplo de lo que tenemos que ser la sociedad para avanzar. En esta mesa se encuentra el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el tercer sector, la industria y el conocimiento científico y un poco todo lo que engloba las necesidades reales de la sociedad para poder avanzar. Yo coincido con el secretario de Estado, con Javier Padilla, en la importancia de la universalidad en el propio Sistema Nacional de Salud para poder tener sistemas equitativos y que disminuyan esas brechas de desigualdad que son los determinantes sociales. La Ley General de Salud Pública, que en su última edición es del año 2011, dicta en su artículo 44 que está encaminada o se debe de crear una estrategia de salud pública. Esa estrategia de salud pública se crea en el año 2022 y habla específicamente de los determinantes sociales en salud
y es sin duda una de las cuestiones principales para poder no solo estudiar, sino también analizar cuáles son esos determinantes y cuáles son el camino que tenemos que trabajar, no solo desde el ámbito biológico, sino también desde la perspectiva biopsicosocial o desde la perspectiva psicosocial, para dar una cobertura global a la necesidad del paciente. Y en esa parte también la farmacia comunitaria ejerce un papel fundamental. Acompañado no solo de la universalidad de la que habla el secretario de Estado y también de esa legislación que se aprueba por medio de la Ley General de Salud Pública y las estrategias de salud pública, creo que es importantísimo para poder tener una mayor equidad la financiación. Tanto la financiación que se destina a las comunidades autónomas, sino también la cartera básica de servicios comunes que se desarrolla por parte del Estado. Creo que también el hecho de que se mejore la financiación autonómica por parte del gobierno del Estado hacia las comunidades autónomas también hace que ese compromiso de las comunidades autónomas puedan mejorar su cartera complementaria de servicios. Yo creo que al fin y al cabo lo que tenemos que tener claro es que para que pueda existir la equidad en los sistemas nacionales de salud, para que se pueda dar una cobertura sanitaria en coherencia y concordancia entre todos los territorios, es fundamental que exista la mayor equidad. Y desde mi punto de vista, la equidad pasa, sin lugar a dudas, por la universalidad, una financiación que sea ajustada a las necesidades y estrategias coherentes que no hagan solo un análisis DAFO de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, sino que sean realistas con la situación. El propio secretario de Estado ha nombrado una cuestión que llega a Cortes Generales, que es la Agencia Estatal de Salud Pública, que creo que sin duda no solo es un compromiso firme del gobierno, sino también es una cuestión que los legisladores, aquí me acompaña mi compañera Carmen Martínez, que es diputada por Valencia en Cortes Generales, y yo en el propio Senado, que soy portavoz de la Comisión de Sanidad, pues trabajaremos para que sea una agencia con la mayor garantía posible para dar respuesta a las necesidades de los determinantes sociales en salud. Muchísimas gracias. Nosotros tenemos compañeros farmacéuticos también trabajando en salud pública que creo que también tienen esa posibilidad de aportar y colaborar con vosotros en todo aquello que podáis necesitar. Lars, tu turno. Sí, gracias. Gracias por la amable invitación y tanto gracias por una presentación muy interesante sobre el informe, que yo lo veo directamente alineado con los objetivos sostenibles de la ONU. Es cierto que el acceso desigual a servicios de salud presenta desafíos significativos, afectando a comunidades, tanto a personas como, por ejemplo, la ubicación, geografía y disponibilidad de servicios. Y los determinantes sociales, como Claudia también ha mencionado, como nivel socioeconómico, educación, raza, etnia, género, crean también desigualdades, influenciando la salud de las personas. Y también creo que las diferencias culturales y la falta de comprensión cultural en la atención sanitaria puede contribuir a inequidades en la salud. Y además el acceso limitado a servicios de prevención, por ejemplo, como programas de vacunación, pueden también contribuir a disparidades en la salud. Y algunas formas o estrategias para combatir esto puede ser mejorar, como se ha dicho también, el acceso a la atención sanitaria, especialmente en comunidades marginadas. Allí es esencial destacar el papel crucial de la farmacia. Enfocarse en los determinantes sociales mediante las políticas y programas que aborden aspectos como educación, empleo o vivienda para reducir disparidades y promover la inclusión y la diversidad cultural en los servicios de salud para adaptarse a las necesidades que son específicas de diferentes comunidades y personas también. Y también fomentar una educación y concienciación en comunidades desfavorecidas para empoderar a las personas a mejorar la toma de decisiones informadas sobre su propia salud. Y desarrollar estas políticas de equidad en salud que aborden directamente las desigualdades en todos los niveles. Yo creo que es importante y casi crucial adaptar estas
estrategias en cada comunidad e implementarlas de manera coordinada y sostenible para lograr un impacto duradero. Y así aquí, siendo la farmacia un componente esencial en este proceso. Y entonces tenemos que acordarnos de que España tiene más de 22.000 farmacias comunitarias y casi 60.000 farmacéuticos comunitarios que pueden apoyar al sistema, a la salud, a los pacientes y además ser una herramienta muy importante para combatir estas desigualdades. Muchas gracias. Es cierto que yo creo que es un gran potencial que tenemos con el modelo que tenemos de farmacia en España, esa red que permite que todos los ciudadanos prácticamente tengan alcance a una farmacia, teniendo en cuenta todo aquello que podemos aportarles desde la farmacia. Muchas gracias. Tu turno, Natalia. Muy bien, pues buenos días también. Muchísimas gracias. Gracias por contar con Cáritas en esta mesa y por contar con nosotros también en el Consejo Asesor Social y pues en el que hemos podido pensar sobre este informe y participar en las reflexiones. Cuando hablamos de desafíos, yo creo que como se ha puesto de manifiesto también en el informe, el principal desafío es el de tener una sociedad sana. Y una sociedad sana no podemos hablar de ella si no tenemos una sociedad en la que no haya personas excluidas, una sociedad que tendría que ser una sociedad en la que todas las personas pues, cuenten con esa integración plena de la que nosotros hablamos cuando queremos luchar contra esta pobreza. Esto, por supuesto, incluye la buena salud, que además es pues el condicionante más compatible o incompatible con la vida. Y hay algunas desigualdades que son inevitables, pero también hay inequidades, como ha dicho Claudia, que hacen que, por ejemplo, en España hoy el 33,3,5% de la población que necesita algún cuidado sociosanitario, pues en este momento no puede pagarlo. Y también el 50% de la población está afectada por algún indicador de exclusión social. Y nosotros sabemos, todos los que estamos aquí, que la educación, los ingresos, la calidad del trabajo, pues son cuestiones que te permiten pues, tener mejores hábitos, poder acudir a citas médicas, poder tener constancia o adherencia, como decís, en los tratamientos, también cuidar a los demás, comprar tratamientos complementarios o poder acceder a ellos y también conocer y practicar esos hábitos saludables. O sea que yo creo que el desafío es integral, es el de esa lucha contra la exclusión social y por la integración social, especialmente de los grupos más vulnerables. Desde nuestro ámbito como Cáritas, cuando he escuchado los números y siempre que los leo me recuerda mucho los números de las farmacias a los de Cáritas, pues vosotros tenéis 22.000 farmacias, nosotros 13.000 Cáritas parroquiales, 53.000 farmacéuticos, habéis dicho, nosotros 73.000 voluntarios. Yo creo que el reto es como el vuestro, es acompañar a las familias y a las personas, estar cerca, también acompañar muy especialmente a colectivos en extrema exclusión como personas sin hogar, prostitución, para que muchas veces podamos lograr pues, sostener esa salud muchas veces deteriorada o frágil. Y, por supuesto, analizar y proponer, denunciar también estas dificultades para que las políticas sociales tengan en cuenta a estas personas que lo tienen más difícil, ¿no? El acceso. Han hablado de universalidad, que yo creo que es como el objetivo para el sistema público de salud, pero además tiene que estar acompañada de esa acción comunitaria que esté fortalecida y que también con la experiencia de la acción comunitaria o que se tenga en cuenta para formular esas políticas públicas. Muchas gracias. Es verdad, has dicho cosas que podemos tener situaciones muy paralelas y nuestro ejercicio tiene que ser de acompañamiento. Y una de las cosas que sale en este estudio también son los cuidadores. Cuidemos a los cuidadores, es un agente importantísimo y que acompañan y que son personas que están con todas estas personas que puedan necesitar una ayuda, pero que al final por cuidarse descuidan y no los tenemos que perder del radar. Y Jaime, por último, esta
Cuéntanos. Lo primero de todo, muchas gracias por la invitación y muchas gracias, yo creo, por dedicar una mesa a este tema, ¿no? Yo creo que todos los que elegimos en un momento determinado de la vida una profesión sanitaria tenemos una vocación social dentro, ¿no? Y ya en mi caso particular, que además soy preventivista, yo creo que más todavía, ¿no? Y es verdad que es muy importante por un motivo, y es porque yo no sé vuestra sensación, pero los determinantes sociales tuvieron una gran importancia en los 80, una gran importancia en los 90, y desde los años 2000 la sensación que personalmente tengo es que han pasado a un segundo nivel. Hemos entrado en la medicina de precisión, en las transferencias autonómicas, en desarrollar los sistemas autonómicos de salud y nos hemos a veces olvidado de estos temas, que es muy positivo que vuelvan a estar en el foco, porque al final son cuestiones claves de nuestro sistema, ¿no? Nosotros, bueno, me voy a centrar en lo que es las vacunas, ¿no? Habéis hablado de cómo el COVID, efectivamente, había una incidencia mucho mayor en las clases sociales desfavorecidas, en ingresos hospitalarios y también en incidencia. Sin embargo, hay un estudio de Estados Unidos publicado en el Morbidity Mortality que justo después de las campañas de vacunación hacían la distribución de la incidencia por quintiles de renta y las diferencias eran multiplicada por 4 la incidencia en los niveles de renta más bajos. Justo después de las campañas de vacunación se igualaba. La vacuna para las enfermedades infecciosas es un elemento clave que permite realmente disminuir la inequidad en salud. Pero, lógicamente, la vacuna tiene que llegar a todo el mundo, porque si no, crea en sí misma una inequidad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la Asociación Española de Vacunología, el año pasado ya creamos un grupo de vacunología social, precisamente una de las miembros de la Junta Directiva, Rosario Cáceres, que trabaja en Cáritas Sevilla. Pues Rosario, yo le propuse crear y es el grupo de trabajo de la asociación que más gente tiene. O sea, realmente es el que ha despertado más interés entre los socios de la Asociación Española de Vacunología, porque las vacunas, aparte lógicamente de ser un preparado biológico y una herramienta científica de primer orden, tienen un componente de salud pública y un componente de compromiso social muy importante. Entonces, hay que conseguir. Se hablaba de la universalidad, no solamente la universalidad. Hay que conseguir un aumento de la equidad en el acceso. Es una cuestión muy importante. Hay trabajos publicados de Reino Unido en el que se vacuna de papiloma a las niñas que se vacunan en colegio y luego se hace un catch-up, lo que llamamos un catch-up, que es vacunar a las de más edad, o sea, se vacuna a las de 13, 12 años en el colegio y de 13 a 18 años se las vacuna en los centros de atención primaria de Reino Unido. La consecuencia es que lo que ellos vieron en ese trabajo es que las vacunadas en el colegio, en los centros escolares, conseguían tener no había diferencias de cobertura en función de la renta, pero las de 13 a 18 años sí había diferencias importantes en función de los quintiles de renta o de nivel social, más que de renta de nivel social. Con lo cual, no son solamente las vacunas o no son solamente las carteras de servicios, sino conseguir hacer estrategias que realmente consigas que lleguen a todos los niveles sociales y no únicamente en un momento determinado, a lo mejor a personas que tienen un acceso más fácil, ¿no? Puede dar muchas maneras. Evidentemente, una de las cuestiones claves es que toda la población tenga prestación universal, pero también que el acceso sea fácil. Y el acceso, no nos podemos olvidar de la cercanía, que esa cercanía existe, pero la comodidad de horarios, que la comodidad de horarios es una cuestión muy importante también, porque al final, cuanto más compromiso tienes con temas laborales, menos capacidad tienes para elegir el momento en el que vas, ¿no? Entonces, eso es una cuestión también, desde nuestro punto de vista, muy, muy importante. Y nosotros estamos trabajando en dos ramas, una investigación y luego otra cuestión que es, aparte de hacer un poco de, lógicamente, función de lobby un poco hacia este tema de los determinantes sociales, pero un punto muy importante es que se ha dicho que hay pues mucha investigación sobre determinantes sociales en España
en investigación. Yo creo que hay que ir más allá. O sea, ahora mismo, por ejemplo, en vacunas determinamos las coberturas vacunales por grupos de edad. Progresivamente se está creando un registro central de vacunas en el Ministerio, en el que todas las comunidades autónomas aportaremos datos, y progresivamente conseguiremos determinar las coberturas vacunales, es decir, el porcentaje de personas que están vacunados frente a determinados preparados, con la patología subyacente. Pero no es suficiente. Yo creo que hay que integrar ya no la investigación, sino la evaluación sistemática. Es decir, tenemos que conseguir de una forma fácil tener un indicador que se incluya en las historias clínicas y que nos permita ver, en función de esos quintiles, de deprivación social, si tenemos más o menos cobertura vacunal, es decir, si llegamos mejor o peor con nuestros programas, ¿no? Si no, esto es un camino que yo creo que es un camino que no es un camino corto, no es un camino fácil, es un camino largo, pero que tenemos que tener claro que tenemos que hacerlo. Porque si no lo conseguimos hacer... Es un reflejo de que estamos todos comprometidos con todo esto que estemos representando aquí, diferentes entidades, desde políticos hasta una entidad como Cáritas, pasando por la Federación Internacional Farmacéutica. Así que es un camino, como tú dices, que no es corto, pero yo creo que si trabajamos unidos y juntos, pues seguro que conseguiremos llegar. Siguiente pregunta. ¿Cómo valoráis el papel de los farmacéuticos y de la red de farmacias en dichas medidas? ¿Consideráis que es una estructura sanitaria con capacidad para influir en los determinantes sociales, especialmente en los grupos más vulnerables? La voy a juntar con la siguiente porque va bastante unida y así ya os dejo un poquito más para que podáis respondernos. ¿Cómo pueden los farmacéuticos o cómo consideráis que los farmacéuticos podemos colaborar de manera más efectiva con las administraciones o con otros profesionales sanitarios que estéis representados o con organizaciones que estén dedicadas a los grupos más vulnerables para abordar el efecto de los determinantes sociales en salud? Javier. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que ser conscientes es que el modelo de farmacia existente en España ya es un modelo promotor de equidad. Quiero decir, hay medidas, digamos, de acción individual, pero hay medidas estructurales que son fundamentales, ¿no? Y no hay equidad sin accesibilidad. Y la accesibilidad en el modelo actual de farmacia creo que es uno de los valores fundamentales, ¿no? De hecho, hace un par de días estuve en Panamá y el ministro de Sanidad de Panamá me comentaba su interés por el modelo de organización de la farmacia española como un ejemplo de modelo con capacidad de tener capilaridad hacia todos los lugares, ¿no? Aterrizando ya en el tema, ha salido la palabra universalidad 2 o 3 veces y creo que la palabra universalidad no hay que tomarla simplemente como el tener el derecho a la asistencia sanitaria, sino como un concepto desde el cual se dirigen las políticas públicas, ¿no? A ese respecto, desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva del Ministerio, y que es la perspectiva hegemónica en el ámbito de la salud pública, creo que hay que traer a colación un concepto que creo que es muy importante no solo en política, sino también en la prestación concreta de atención y de asistencia, que es el del universalismo proporcional. Es decir, atendemos a todo el mundo, pero identificando cuáles son los grupos sociales que necesitan una atención con un mayor esfuerzo y ahí atendemos con más fuerza. Es decir, políticas universales que tengan la capacidad, además, de centrarse en aquellas personas que tienen más barreras en el acceso o que tienen menos capacidad para traducir el derecho en un hecho. Los determinantes sociales en salud, en términos generales, hay que abordarlos donde se produce la vida, digamos, ¿no? Y la vida se produce en las comunidades y en el sector sanitario. A pie de calle hay principalmente 2 agentes, ¿no? Por un lado, la atención primaria y por otro lado, las oficinas de farmacia. Creo que son como los agentes que están a pie de calle de la población. Si yo tuviera que decir qué se puede hacer desde la farmacia, lo primero que diría, que es lo mismo que digo cuando me preguntan qué se puede hacer desde la atención primaria o desde el sector sanitario, lo primero que podemos hacer es no agrandar la brecha. O sea, el primum non nocere, que rige, se supone, toda acción clínica, tiene que también tener una repercusión en el ámbito del abordaje de los determinantes sociales. Lo primero que podemos hacer es no ser
agentes promotores de desigualdad, que es una cosa que en muchas ocasiones, por las propias dinámicas de funcionamiento del sistema sanitario y de los diferentes proveedores, funciona, ¿no? Es decir, sería no caer en lo que se denomina la ley de cuidados inversos. La ley de cuidados inversos, que es una cosa que siempre hay que sacar a colación cuando se habla de determinantes sociales, es una ley que enunció en su momento Julian Tudor Hart en el año 1971 en un artículo en Lancet, que viene a decir que en general los sistemas sanitarios prestan más atención a quien menos lo necesita y menos atención a quien más lo necesita. Creo que cualquiera que haya trabajado de cara al público se puede reconocer a sí mismo viendo cómo hay cierto tipo de pacientes o cierto tipo de usuarios con los cuales les es más fácil interaccionar, en general porque interaccionamos mejor cuando se nos pone delante un espejo, cuando se nos pone delante alguien muy parecido a nosotros y cuando no hay barreras de diferente tipo, ¿no? Entonces, tener eso muy consciente creo que es fundamental. El segundo aspecto que diría sería el de tener capacidad desde las farmacias de tejer red, colaborar, y esto está muy en relación con la otra pregunta que añadías, con los centros de atención primaria. Yo soy médico de familia, yo he trabajado toda mi vida en atención primaria y volveré a atención primaria. Y durante mi época, en la temporada anterior, en la que estaba en la Asamblea de Madrid, participé en el proceso de debate y tramitación de la ley de ordenación farmacéutica que se hizo en esa comunidad. Uno de mis empeños todo el rato, y que no salió adelante y que saldrá antes o después, es la creación de consejos de coordinación en el que esté implicado todo el mundo que tiene algo que ver en el proceso de prescripción, dispensación y seguimiento de medicamentos. No puede ser que a día de hoy la relación entre los centros de atención primaria y las oficinas de farmacia dependa de la existencia de voluntades concretas, particulares y singulares de las personas que trabajan allí. Esto tiene que estar totalmente normalizado, estratificado y sistematizado para que eso llegue por el bien de los pacientes, principalmente de la seguridad del paciente y del manejo de los medicamentos, y eso tiene que tener capacidad para detectar situaciones de principal problema, situaciones de crisis y digamos, especialmente con una mirada de determinantes. Y el tercer y último aspecto, para terminar, sería el de ser conscientes de que en las oficinas de farmacia en la farmacia comunitaria se produce la interacción entre dos elementos. Un elemento es el que viene por parte de los pacientes, que está muy relacionado con los determinantes sociales de salud, pero en la farmacia también están en juego otro elemento, que es el que se denomina los determinantes comerciales de la salud. Creo que en la farmacia comunitaria, yo lo digo siempre, conviven dos almas. Una es el alma más asistencial, el otro es el alma más relacionada con lo comercial, y creo que principalmente el desarrollo de ese alma asistencial es la que tiene una mayor capacidad de acción en el ámbito de los determinantes sociales. Para eso hay que ser muy consciente, para ver cómo interaccionan esas dos almas y la capacidad que tenemos de que eso se traslade de forma positiva en la mejora de salud de la gente y en la mejora de salud de la población en términos generales. Muy bien. La verdad que nos ha dicho, tiene la capacidad de sintetizar en 2 minutos y darnos un montón de información. Es verdad que consideramos y además agradecemos esa percepción de ver a la farmacia como un modelo promotor de equidad. Y yo creo que los farmacéuticos somos capaces de poner en valor nuestra capacidad profesional generalmente antes que la intención comercial Entonces, bueno, pues de todas maneras aquí, hoy, en esta mesa, pero en el entorno de este congreso, estamos dando mucha importancia también a la farmacia asistencial. Hemos tenido una mesa anteriormente en la que se ha puesto en valor una guía de servicios profesionales farmacéuticos asistenciales que yo creo que ayudan a poner también y a diferenciar esa parte que no podemos obviar, además, porque no dejamos de ser un establecimiento en el que bueno, pues también tiene una parte comercial, pero que no nos tenemos que avergonzar tampoco por ello. Creo que es una parte de nuestro ejercicio, pero siempre poniendo en valor, como dices, eso. Y creo que estamos muy volcados y muy implicados desde las organizaciones, desde los colegios, en poner en valor esa parte asistencial de la farmacia. Así que seguro que tenemos también largo recorrido en esa comunicación con atención primaria, que además creo que es muy importante, tiene que fluir. Y es verdad que a veces, a lo mejor en este momento, puede depender de la buena voluntad del farmacéutico y del médico de atención primaria que tengan esa buena relación, pero esto fluirá seguro por parte de todos y por la buena intención. Kilian. Pues yo coincido totalmente de que la red farmacéutica comunitaria es valedora de equidad, y no solo es valedora de equidad, sino es valedora de respuesta. Si me lo permiten, yo ahora estoy desempeñando una función legislativa, porque es verdad que soy
senador, además soy senador por un territorio muy pequeño, muy chiquitito, una isla no capitalina en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la isla de La Palma, y ahí hemos vivido en esa isla. En la legislatura pasada yo era director de Sanidad del Gobierno de Canarias, del Servicio Canario de la Salud. Viví 3 crisis que, de la mano de la farmacia y de la mano también del Colegio Farmacéutico de Santa Cruz de Tenerife y de Manuel Ángel, su presidente, pudimos dar respuesta a la población. Fueron 3 crisis que creo que son importantes de poner como ejemplo para que ustedes puedan ser conscientes de la dimensión de la farmacia comunitaria, que creo que en este ámbito es en el que menos necesitan ustedes defender esta cuestión. Pero bueno, hay 3 aspectos fundamentales que yo viví y que quiero poner como ejemplo en esta mesa, si me lo permiten, que fue una crisis epidemiológica que ustedes conocen, una crisis vulcanológica que vivimos en la isla de La Palma y una crisis entomológica. En las tres crisis, la farmacia comunitaria fue ejemplo de colaboración con el sistema público sanitario. En la situación epidemiológica, en la crisis epidemiológica, al igual que en el resto del territorio nacional, se vivió esa colaboración para las pruebas diagnósticas, las mascarillas, los test, y yo creo que eso fue también un sistema de colaboración y sobre todo por la proximidad que tiene la farmacia comunitaria. En la crisis vulcanológica vivimos una relación estrecha porque muchos de los pacientes, de los usuarios, de los vecinos que habían sido desalojados de sus domicilios, en muchas ocasiones no sabían con qué iban a salir de sus domicilios. Pues mucho menos iban a salir con la medicación, con la CEPAP, y mucho menos iban a salir con su tarjeta sanitaria. Muchos pacientes se quedaron sin tarjeta sanitaria, se quedaron sin medicación y se quedaron sin incluso material ortoprotésico. Y ahí la farmacia comunitaria dio respuesta inmediata en colaboración con el Servicio Canario de la Salud y con quien les habla. Entonces yo creo que ese también es un ejemplo importante de colaboración farmacéutica. Y otro aspecto que viví como director fue una crisis entomológica. En esa crisis entomológica tuvimos una sospecha de Aedes aegypti, un mosquito invasor, transmisor del dengue, del chikungunya, del Zika. Y ahí se hizo un trabajo de salud pública en colaboración con las farmacias muy importante, porque en muchas ocasiones cuando tú tienes una vesícula no vas directamente al médico de familia, que es propio en función de la dimensión de la vesícula y tal. Pero en muchas ocasiones vas directamente a la farmacia comunitaria. Nosotros habíamos vehiculizado cierta información con el Servicio de Salud Pública, por medio de los farmacéuticos de salud pública, con los veterinarios de salud pública, desarrollaron una red de vigilancia. Esa red de vigilancia entomológica pasaba por que los farmacéuticos y las farmacéuticas de las farmacias comunitarias, ante sospechas de cualquier sospecha clínica, se pusieran en colaboración o en contacto con el propio servicio con previo conocimiento del paciente para generar feedback de si ese tipo de vesículas eran sospechosas de ser Aedes aegypti. Pues yo creo que estos son 3 ejemplos fundamentales de cuál es la colaboración entre el sistema público sanitario y el sistema de farmacia comunitaria para favorecer a la equidad y para favorecer también al sistema de trabajo. Pero también creo que ya fuera del margen territorial al que represento y un poco el ejemplo que les quería poner encima de la mesa, hay aspectos que son fundamentales que creo que la farmacia comunitaria también trabaja y que trabaja en pro de evitar esa desigualdad en términos sociales, que puede ser pues ese ejemplo que ha hecho con las mascarillas para la violencia de género. Yo creo que eso también es una respuesta importante por parte de la farmacia comunitaria, o el convenio que ha firmado recientemente el Consejo General con el INSERSO para dar respuesta a la soledad no deseada. Que la soledad no deseada no solo viene con un problema de la edad, del edadismo y de la cronicidad del paciente, sino también viene asociada a la discapacidad, a la dependencia y todo lo que supone la discapacidad, la dependencia y la cronicidad en factores que generan desigualdades en el entorno. Creo que hay muchos y múltiples trabajos que podemos desarrollar, como pueden ser los cribados, que el cribado colorectal creo que es fundamental también
para poder desarrollar o por lo menos algún tipo de colaboración que en vías de estudio, y creo que es favorecedor de cara al futuro poder trabajarlo. Yo aquí en esta parte creo que lo que quería poner encima de la mesa es algún ejemplo, ejemplos que he vivido y que ha vivido gente que están en esta sala, de esa colaboración y sobre todo del papel fundamental que puede desarrollar la farmacia comunitaria para el beneficio y la reducción de las desigualdades. Y bueno, esa es mi experiencia. Muchísimas gracias. Somos conscientes de esa colaboración que mantuviste con el Colegio de Tenerife y con nuestro compañero Manuel Ángel, con el tema del volcán de La Palma, porque nos ha informado, nos ha contado. Y bueno, pues de hecho es de mucho agradecer esa colaboración y ese facilitar a la farmacia poder ayudar de forma que esas personas se vieran favorecidas. Y con respecto a lo que decías de violencia de género, es verdad que fue una iniciativa Mascarilla 19 que partió de la comunidad canaria, que era muy importante, como bien sabéis en qué consistía, ya que la ha citado, aquella iniciativa era que simplemente diciendo Mascarilla 19, entrando en una farmacia, era ya una señal de alerta de que esa persona podía estar sufriendo violencia de género, con lo cual, bueno, pues son esas iniciativas que bueno, pues verdaderamente son tan fáciles de llevar a cabo, como bien sabéis los que estáis aquí, que para nosotros es importante que nos acompañéis también en ello porque pone en valor esa colaboración y esa labor de la farmacia. Natalia. Pues yo creo también que, por supuesto, la farmacia comunitaria es un actor fundamental desde este punto de vista también de que es un actor local, ¿no? Y en esa cercanía, pues la capacidad de consejo, la capacidad de escucha les hace actores principales de esa capacidad de prevención, de detección, no solamente en cuestiones de salud individual, sino también más global, como habéis dicho, en temas de contagios o de situaciones más epidemiológicas. Y yo creo que son también un actor, o que pueden ser con voluntad, un actor muy importante para sensibilizar a la escuela, a los servicios sociales, a las asociaciones o organizaciones que estamos también en el ámbito local y que muchas veces pues, conocemos o recibimos esas cuestiones que tienen que ver con la salud, pero no tenemos la formación adecuada para poder acompañar bien a las personas. Yo creo que esa sensibilización, esa formación o esa pedagogía podría también articularse de alguna manera, directamente a las familias y a las personas, pero también a los colegios, a los servicios sociales, por supuesto, esa coordinación de la que hablabais con la atención primaria. Sobre las maneras, yo creo que hay convenios y protocolos de actuación, muchos ya los habéis mencionado, que yo conocía, pues como en el COVID también hubo convenios de ayuda para acercar los medicamentos y los tratamientos a través de voluntarios a personas que no podían salir porque eran grupos vulnerables, esa prevención de la violencia machista o de la soledad o de temas de salud mental. Y yo creo que también estos estudios como los que habéis promovido y que estáis haciendo ahora, pues poder contribuir a su difusión también es una manera importante que tenéis de seguir contribuyendo a esa mejor salud. Muchas gracias. Yo creo que también es cierto que es importante que estudios como el que os estamos presentando hoy aquí lleguen a todos nuestros compañeros para que estas cosas no se queden en un día como hoy, en una mesa como hoy, que parece que estamos todos muy motivados con este tema, pero luego volvemos cada uno a nuestra rutina, a nuestra vida. Pues no, esto tiene que calar y verdaderamente tiene que llegar a todos, los que estamos hoy aquí y todos esos 50 y muchos mil compañeros que están en las farmacias comunitarias que tienen que sentir que son parte de todo este proyecto. Jaime. La verdad es que después de lo que se ha dicho, poco más que decir. Sí, yo creo que es totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el secretario de Estado. O sea, realmente una de las cuestiones claves es no olvidarnos de las farmacias. La capilaridad que tienen, el acceso en cuanto a cercanía física y a horario, no hay competencia. O sea, es que ningún sistema de atención primaria puede llegar donde llega una farmacia, ¿no? Y ahí es clave
que integremos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pues la experiencia de Murcia muy recientemente, en el equipo directivo del Servicio Murciano de Salud, se ha integrado una directora general de atención primaria que ha introducido a una enfermera y a un administrativo. Probablemente, a lo mejor en un futuro, a lo mejor habría que tener en cuenta, porque todos tenemos que tener toda la información del sistema para poder realmente llegar. O sea, todos estos programas que montamos, si la farmacia no tiene información, no puede informar al usuario. Si el administrativo no tiene información, no puede informar al usuario. Y al final tenemos muchos recursos, pero es necesario que los integremos todos, porque si no, no conseguiremos los objetivos de forma eficiente, que el fondo es lo que queremos todos, ¿no? O sea, realmente poco más que decir. Bueno, pues Lars, dinos desde el punto de vista ya de una entidad internacional, porque tenemos el input de... Sí. Al nivel global vemos una tendencia muy clara hacia una farmacia asistencial, y donde nuestros servicios asistenciales profesionales están integrados en el portfolio de otros servicios de la atención sanitaria, de la atención primaria, y además donde estos servicios están reembolsados. Así que una farmacia asistencial, una farmacia más integrada en la atención primaria de salud. Y claro, es muy importante que tenemos que utilizar los recursos limitados de la mejor manera. Y eso significa también ofrecer el cuidado al paciente al nivel más adecuado. Así que para mí está claro que los farmacéuticos y la red de las farmacias desempeñan un papel crucial en la promoción de la equidad de salud, y también de esta manera brindando diferentes servicios accesibles a diversas comunidades y pacientes. Y también quiero destacar la importancia de colaborar con las administraciones, otros sanitarios profesionales dentro de la sanidad, porque la colaboración también es clave. Muchas gracias. Es verdad que decía Javier que tenemos que hacer el seguimiento desde que el paciente, todo el seguimiento Sí. acompañados de los diferentes profesionales sanitarios que formamos parte de ese recorrido en la enfermedad de ese paciente. Y ahí estamos muchos, estamos médicos, Sí. enfermeros, enfermeras, Exactamente. farmacéuticos, y bueno, pues es Y seguir importante el ese paciente seguimiento. dentro de su viaje en la Eso sanidad, porque un eso día es un paciente en la calle, va a la farmacia de la calle, otro día está ingresado en el un hospital. Y luego, efectivamente. cuando sale, es muy importante también darles los servicios que necesitan para seguir el tratamiento y todo eso. Es verdad. Muy bien, nos quedan 10 minutos de mesa, esto es apasionante, entonces podríamos estar mucho tiempo. Yo creo que para poder dejaros también, si queréis alguien hacer alguna intervención, alguna pregunta, ahora solamente os pediría a cada uno de vosotros si hay algo que consideréis que queréis decir, que queréis aportar, un recorrido de 2 minutitos, 1 minutito para cada uno, y abrimos el turno de preguntas, si os parece. Javier. Bueno, yo como quedan 10 minutos y 1 minutito cada uno va a ser de comerse todo 5. lo demás, creo que delego totalmente esa aportación para ver qué quiere preguntar la gente, que creo que es lo que nos toca. Que es más, yo creo que nosotros ya hemos trillado bastante el tema, se ha entrado en profundidad y bueno, creo que es interesante también la intervención del público. ¿Alguno de vosotros queréis hacer alguna aportación más? A mí me gustaría pues, reafirmar lo que hemos dicho, que sin duda que no quede solo aquí, que no quede en una jornada, sino que lo llevemos a la práctica y que podamos desarrollarlo. Yo solo algo que se me quedó por detrás, pero que es muy, muy rápido. Al igual que creo y defiendo en el mundo sanitario el enfoque biopsicosocial, que no solo se trabaje desde la parte médica, psicológica y social, que sea algo integrador, también creo que la respuesta efectiva que se da a la población en estos determinantes sociales es la atención primaria y la farmacia comunitaria, como se ha dicho en esta mesa, pero también tenemos que integrar al tercer sector. Creo que el tercer sector es fundamental también para dar respuesta a las problemáticas. En muchas ocasiones donde no llegamos la administración pública, donde no llega la administración pública, el tercer sector tiene no solo Cáritas, sino muchísimas entidades
en nuestro país llegan a un aspecto muy específico que no llegamos en muchas ocasiones ni la farmacia comunitaria ni el propio sistema público, y creo que da una respuesta efectiva para disminuir los factores sociales y aumentar la equidad. Totalmente de acuerdo. El Consejo Asesor Social, de hecho, está formado por 13 entidades. Tenemos a Cáritas representada aquí, pero son 13 entidades que representan a todos los sectores de personas que puedan estar desfavorecidas, desde UNICEF, desde entidades farmacéuticas, como pueden ser Farmacéuticos Mundi, como pueden ser las personas con discapacidad. Están representadas muchas entidades y es verdad que es una pata muy importante y fundamental. Natalia, ¿alguna observación más? Dejamos para las preguntas, pero que la salud ayuda a la inclusión social y no debe ser abordada aisladamente. Muy bien. ¿Algo más? ¿Les dejamos al público hablar? Lars. Un comentario. Yo creo que el farmacéutico es una profesión que no solamente tiene la capacidad, pero también la voluntad de actuar para atajar desigualdades y lograr máxima equidad en la salud, lo que es un principal desafío de los sistemas sanitarios y de protección social de las próximas décadas. Y también quiero añadir que en un país como España, que cuenta con uno de los mejores sistemas de salud del mundo, con cobertura universal, la cuestión de la equidad en el acceso a la atención sanitaria se coloca de un modo un poco diferente que en muchos otros países, donde o bien no existen recursos para sostener un sistema de salud con cobertura universal, o bien un sistema público que es limitado a grupos específicos, como en los Estados Unidos. Así que la equidad en España no se trata quizás de si hay acceso a la atención o si tienen las tecnologías más avanzadas, sino cuando ese acceso se hace efectivo. Como saben todos que el acceso al médico de cabecera a veces es muy difícil conseguir una cita, y entonces la gente se va a las urgencias. Y entonces hay una saturación de servicios y de gente en el sistema. Pero las farmacias pueden ofrecer una solución de este tipo de atención, incluida la prescripción de ciertos medicamentos, como ya se está haciendo en varios países. No solo mejora el tiempo y la conveniencia de acceso a la atención, pero también es algo muy importante para los pacientes. Y tener ese enfoque, entonces yo creo que también hay oportunidades de no dejar a nadie atrás. Muchísimas gracias. Es verdad que tenemos esa capacidad también las farmacias de poder ayudar a desatascar de alguna manera esos problemas que se puedan generar.